Transcurren las horas, están buscando el nido. Estiman que puede estar en la copa de los árboles, pero el instinto de los cazadores les hace cambiar de rumbo y les lleva a internarse entre la alta maleza. Repentinamente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, le dispararon. ¿Qué pasó? ¿Oí disparos? ¿Qué pasó? Sí, no, porque sentimos algo. Ajá. Y nos cogió por la maleza, pero buscamos y le tiramos, pero no sabemos si le dimos. No sabemos si le dimos porque le tiramos. Traigan al perro a ver si huele algo, si huele sangre, huele algo. Sí. El can parece seguir un rastro que se disipa. Si en algún momento estuvo aquí, ya partió. Hoy la presa ha ganado, pero es solo un día en una larga lucha. Yo voy a coger a la gárgola. Tarde o temprano la voy a coger. Me está muy curioso también. La primera vez que escuché gárgola en Puerto Rico me estuvo incluso hasta raro porque no es algo que se discute. Como he dicho, este tipo de noticias puede servir de relleno, servir de distracción. En un momento dado, claro, Puerto Rico siempre ha sido un laboratorio sociobiológico. Y aquí se han hecho todo tipo de pruebas psicológicas, biológicas, ambientales, poblacionales, de control, obviamente de natalidad, píldora de todo en el medio ambiente, agente naranja, fósforo blanco, el chafa en Vieques, de todo, experimentos con el cáncer en los años 60 en Centro Médico, doctor Cornelius Rose, y la lista es enorme, por ahí vamos a perdernos, pero para no irnos por ese tópico en particular, sí es importante que sepamos que sí, aquí se trabaja con la psicología de las masas. Hace unas semanas le contamos que un extraño ser está aterrorizando a todo Puerto Rico. Le llaman la gárgola y como nos cuenta Kiki García Montes, cada vez son más los que aseguran haberla visto. Así que acompañamos a un grupo que intenta encontrarla. Mire usted. Los ojos son grandes y son rojos y botaba candela por ellos. Era algo como un fisiculturista, con las piernas fuertes, pecho amplio. Yo veo que él abre sus alas, cada ala tenía sobre 4 pies. Que las tiene con el alma en un hilo. Cualquier movimiento simplemente aterra a estas ovejas afortunadas, porque hasta el momento se han librado de la masacre. De la misma manera que se traslada cuentos y leyendas de Francia, Europa. Y estos temas por lo que hacen es que meramente mueven a las personas a un realismo fantástico y ahí se nos queda la gente, sin preguntarse el porqué del porqué, los problemas que tiene el país y por qué la élite política del país y los medios que controlan la opinión pública hacen lo que le da la gana con sus cabezas. Historia o en literatura. Sí. Ok, en literatura la gárgola no aparece sino después, como en 1960 por ahí. La gárgola es usualmente un modo estético y de arquitectura. Comenzó, aunque hay información de Grecia hace siglos atrás, se convirtió más popular en Francia. Con la gárgola. Luego de ahí se empezó a trasladar por Europa, España y entonces otros lugares también. Con el modo del chupacabra, eso es algo totalmente contemporáneo en comparación a la gárgola. Y ese sí entonces es algo más, no es estético, no es de arquitectura, sino es algo más que las personas o el pueblo empezaron a crear este personaje más que la gárgola de por sí. Claro, es una necesidad social que tienen las personas de escape, se llama escapismo. Las personas quieren escapar de una realidad que no entienden tal vez o que no pueden resolver. Y cuando sale esto, que viene el trasfondo obviamente de lo que nosotros llamamos la cultura mágica del Caribe, donde si tú buscas, buscas en la antigüedad, por decirlo de esta manera, vas a encontrar que hay todo tipo de estas figuras folclóricas, no únicamente en Puerto Rico, sino en todo el Caribe, Centroamérica y claro, la herencia africana, indígena y europea. Nos crea un pool cultural bien interesante donde hay cabida para ese tipo de fenómenos
o ese tipo de, digamos, de figuras fantásticas. A mi entender, cuando no hay una explicación lógica o tangente de cosas que ocurren en sociedad, las personas, nosotros vamos a buscar una explicación, aunque sea lógica o algo sobrenatural. Comenzó con la muerte de vacas con gallinas, nunca se encontró un culpable, una persona, pues el próximo paso es buscar ese culpable. Y de ahí entonces viene el folclore, las creencias y la hibridad entre hombre y animal. Tuvieron el cangudrilo, hubo el garadiábolo, para que veas, ha habido mucho, como diría yo, el zoológico de criaturas en Puerto Rico ha sido extenso. El comecobollo estaba, el yeti boricua. El yeti boricua no era otro sino Yuyo, el famoso chimpancé que ya murió, que estaba antes en el Monolor, después lo tuvieron allá en el Parque de la Ciencia en Bayamón, que andaba campeando por sus respetos, por Canóvana. Y allá siempre había un yeti que aparecía, que venía del yunque, y todo ese tipo de embustes y cuentos. A lo que voy con esto es que aquí se ha investigado de todo, o sea, desde recursos naturales, el Departamento de Agricultura, la policía ha tenido querellas que ha corrido de personas que dicen que han matado a los animales y que las muertes de animales, hago la salvedad, son reales, o sea, los animales los matan, y los matan los monos que andan ferales, los perros que andan ferales, y las personas que también tienen vendetas unas con otras, específicamente los que tienen apuestas con gallos de pelea. Aparecen con un punzón y le matan 20 gallos de una vez. Mira, el chupacabra te mató los gallos. O sea, ese tipo de cosas yo las he investigado. En esta investigación ha habido zoólogos, biólogos con nosotros, han trabajado con nosotros doctores en psiquiatría y otros más, de todo. Hemos hecho un equipo multidisciplinario para este tipo de investigación. Yo siempre he pensado que en momentos de crisis usualmente sale un monstruo. No importa de qué momento sea, puede ser algo político, puede ser algo como huracanes o fenómenos atmosféricos. Hay que buscar un culpable. Si no se puede identificar una persona, se puede crear una entidad. Es una manera para sentirse, me imagino, seguro, o tratar de buscar una manera viable de buscar un culpable. Si miras alrededor del mundo, hay no solamente monstruos o personajes folclóricos que aparecen por un tiempito y desaparecen y todo está normal, pero también vamos a ponerle el caso de The Witches of Salem, que se creó un caso de histeria en un local pequeño. Puerto Rico es también un lugar pequeño y una noticia que salga, eso corre como pólvora. Es un evento de distracción. ¿Qué te diría? Hay, como te dije, hay periodistas o reporteros o qué sé yo, lo que sea, gente que divulga información, que gusta desviar la atención pública. Pero también hay estudios sociológicos y antropológicos que hablan de que cuando los pueblos están bajo una gran presión, por ejemplo, el estrés postraumático luego de María y Irma, probablemente le dure más de 2 años a este pueblo, ¿no? Eso se fijó profundo, ¿no? en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Aquí lo importante señalar es que se han hecho trabajos precisamente sobre eso. ¿Cómo reacciona la gente bajo unas presiones enormes a través de los tiempos? Diferentes culturas que han estado en decadencia, invasiones, grandes eventos catastróficos, etc. Y muchas veces hay un escape, como dije, escapista, usé ese término al principio. Pues bien, un escape de la realidad. Definitivamente, al punto de que yo en mi columna de opinión para el periódico Metro tuve que hablar de la gárgola porque me pareció realmente sorprendente que la cantidad de seguidores que tenía esa noticia y la credibilidad que le daban. Así que es un fenómeno que esté ocurriendo en estos momentos y se desviara un poco la atención. Hay gente que dice que no se estaba desviando la atención, pero los gobiernos de Puerto Rico es una estrategia de comunicación común dentro de la publicidad que se trata de desviar los temas hacia asuntos menos importantes, pero que sí causan furor dentro de lo que se llama la noticia de espectáculo. Considero que la cobertura fue una cobertura excesiva para el tipo de noticia que fue. Le dieron demasiada atención mediática y pues considero que esto se debió a varias variantes y pues aquí creo que el gobierno tiene mucho que ver, ya que cuando
llegó la noticia de la gárgola, estaban sucediendo muchos problemas en el país y pues entiendo que el gobierno buscaba desviar la atención en un tema totalmente absurdo. Pienso que fue algo totalmente ridículo. O sea, fue para un tiempo en que estaban pasando pues muchas cosas en el gobierno. Yo pienso que es que sinceramente querían como que taparlo, lo que estaba pasando. ¿Cómo es que dice el dicho? Como que las 3 Bs, baraja, bebida, baile. Pues para mí eso fue la gárgola, pero lo cambiaron en vez de 3 B, una G. Ya cerca, por ejemplo, del túnel Oaxaca, que está la cara del indio, que aparece allí también una supuesta llorona. Y así, o sea, se ha quedado en la tradición ese folclore mágico, ese Caribe, que digo yo, de ebullición de mitos y leyendas, y se ha quedado hasta la actualidad. Pero de nuevo, la prensa utiliza esto como relleno, o a veces se le abre espacio a este tipo de noticias sin cabeza y sin ningún tipo de propósito para distraer a la masa. No, al público general, que mire esto y se olvide de que se están robando el dinero acá, de que hace falta este servicio, de que hay un estatus político por definir, etcétera, pues vamos a darle distracción. Hasta dónde estén incluidos, obviamente, las agencias de gobierno, gente dentro de la política, o inclusive el gobierno federal en sus muchísimos experimentos con nosotros, pues no se sabe, o sea, sería especular realmente. Pues pasa porque los medios de comunicación tienen que vender, tienen que formular las opiniones públicas dentro de lo que se conoce como el mass media, y yo no estoy diciendo que todos los medios inventan, pero sí hay un grupo de seguidores que hacen que la noticia se sostenga. Y esto estoy haciendo una anécdota de la vida real. François se llama la persona que se inventó precisamente, que de hecho es hasta joyero. Se inventó esto cuando trabajaba en El Vocero y eran el primer año del Vocero. Ahí fue que arrancó el Vocero en el 75. Y ya iban a quebrar. Lo que estaban tirando eran como 2.000, 5.000 periódicos nada más. Ese día dice, mira, pues no sé, no tenemos nada para la portada. El Vocero al principio decían que se exprimía, salía sangre, porque fabricaban fotos fabricadas, ponían gente con puñales peleando y cosas así, combate. Decía, diantre, ese reportero gráfico siempre está en el momento preciso en que le van a cortar el cuello a alguien. Y eran fotografías fabricadas, como lo hace la prensa esta amarillista de México y de otras partes del mundo. A lo que voy brevemente es que ven la foto, la parroquia ve la foto del cerdo y dice, ah, que ahora eso parece que me hubiera chupado un vampiro. Y le dice François, pues póngalo, vamos a ponerle vampiro en mosca, chupa cerdo. Y lo pusieron, vampiro en mosca, chupa cerdo, mata cerdo. Y ese día sí tuvieron que tirar 10.000 tiradas, no 5.000. Hubo que tirar por la Telenor porque se vendió todo lo que había. Semanalmente, cuando hay noticias bien fuertes, siempre se desvía la atención hacia una noticia quizás menos importante, pero que sí tiene una cantidad de seguidores sorprendente. Opino que es una manera muy particular para crear una diversión, a diversion, mientras otras cosas están pasando que no le están dando ese enfoque. Es más fácil mirar a noticias sensacionalistas para entretenernos que enfrentar la realidad de lo que está sucediendo. Antes pues aparecían los aguajes en el campo, los ahorcados en los caminos. Y eso era la tradición, no esa de miedo de Puerto Rico, que no tenía que ver con Halloween. Pero debido a la cibernética, la inteligencia artificial y todo lo que vamos a ver, los próximos monstruos van a estar ahí.